muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas noches, según corresponda. Exactamente, este es el programa de Hijos Corrientes. Memoria con Yuyito. Yuyitos. Yuyitos. O le pones un solo yuyito. Y yo soy de tomar sin yuyitos, pero ¿En bueno. serio, Carlito? No podemos estar hablando en un programa de Memoria con Yuyitos. Eso le voy a comentar al aire, yo no puedo creer. Por ahí le pongo en Eldo. Bueno, esta es una propuesta nueva que tenemos desde Hijos Corrientes. La propuesta es poder transmitir la labor que lleva adelante Hijos a través de todos los compañeros, las compañeras que militamos en esta agrupación. Pero también es un espacio para poder también dar a conocer la información de derechos humanos que la gente, que no está en la agenda de los medios, mejor dicho, porque esa también es la alternativa que te proponemos desde el programa de Hijos Corrientes, enterarte de esos datos que todavía no están en la agenda pública y que tienen que ver con los juicios, con los sitios de memoria, la recuperación de los sitios, los milicos que todavía no están presos, aquellos que tienen la libertad condicional y que son parte de la comunidad y que los vas a poder ver al lado de tu casa. La búsqueda de nuestros hermanos. Exactamente, son varios los temas que vamos a poder abordar desde esto que es Memoria con Yuyitos. Tenemos varios bloques pensados, pero nos gustaría que participes a través de nuestras redes sociales, nos deja algún mensaje. Tenemos, como bien dijo Rocío, un bloque que va a ser dedicado a los juicios, que en eso va a estar María de los Ángeles. Por ejemplo, también de lo que va ocurriendo con los sitios, no solo acá en Corrientes, el Regimiento 9, sino también del interior y del resto del país. Tenemos un bloque pensado de educación que vamos a armar un glosario junto a los docentes que llevan adelante la tarea de divulgar lo que es los derechos humanos. La formación, mejor dicho, también, ¿no? En derechos humanos. Una perspectiva diferente de lo que se venía utilizando en lo que tiene que ver con la educación tradicional, ¿no? A nosotros los derechos humanos nunca nos enseñaron como tales. Totalmente. Y después secciones como, por ejemplo, violencia institucional, secciones del feminismo, por ejemplo, y diversidades, qué está sucediendo hoy en Corrientes. Lo que pasa es que, como bien dijo Rocío, estos temas por ahí no ocupan la agenda de los medios tradicionales, entonces queremos traer y sobre todo diversificar la palabra, que puedan participar compañeras y compañeros del interior de Corrientes y por qué no del país. Exactamente. Y esta es nuestra propuesta, Memoria con Yuyitos, que bien me corrigió Rocío que va con ese, hasta lo escribo con una sola. En el primer bloque la intención. Sí. Ya estamos, no te puedo creer, y vos me estás hablando así, me pongo nerviosa entonces, Carlito, porque yo no te puedo creer que vos en serio, Memoria con Yuyito, me digas cuando no tomás ningún yuyito. Por ahí le pongo en Eldo cuando estoy mal del estómago. Nada más. Nada más. Yo no te puedo creer, yo creo que la gente que nos escucha también tiene que aportar eso de cuáles son los yuyitos que acompañarían, sí, ¿no? Porque me parece importante que hablemos de esto. ¿Y por qué Memoria con Yuyito? ¿Cómo surgió esto de Memorias con Yuyito? Primero por el mate, que no en el COVID, pero sí era un lugar donde nos encontrábamos y compartíamos. Claro, bueno, eso es lo que hay que recordar. Vamos a contarle a la gente que nos está escuchando y viendo también esto que decíamos. Esta propuesta radial surgió previo al COVID. Veníamos medio atrasados, el COVID nos retrasó un poco más, así que no se pudo concretar. Así que este año, en plena pandemia, igual dijimos vamos a arrancar y arrancamos con todo. Y un poco lo que decía Carlos era lo que significaba el mate, lo que significó para nosotros, lo que significa para nosotros y para nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, los expresos, qué sé yo. Siempre hablamos, es más, creo que va a ser parte de las entrevistas que vamos a hacer de los temas que vamos a hablar, porque el tema del mate no es un tema menor para quienes vivimos en esta zona y para quienes somos argentinos y argentinas.
Y en la cárcel, ¿cómo hacían para tomar mate, no? Me parece que no es un tema menor. Yo tengo algunas anécdotas. Ay, mira, ¿Ya? me ¿Viste? interesa muchísimo. Así que otra beta más acerca de por qué esto se llama, mejor dicho, Memoria con Yuyitos. Y lo que le queríamos contar era que Memoria con Yuyitos era como la construcción de la memoria colectiva a través de la representación de la memoria con yuyitos, ¿no? Existe una memoria que siempre fue relatada, ¿no? Una historia oficial, que después, con la ayuda de abuelas, madres, abuelos también, porque hay que reconocer el rol de los abuelos también, de los padres también, y después más adelante de los hijos y las hijas, en esta construcción colectiva, estos yuyitos que le vamos poniendo a la memoria para lavarla un poco, porque la verdad que está bastante teñida de sangre y hay que contar la realidad. Entonces esta memoria con yuyitos viene a hacer eso, ¿entendés? Son los yuyitos, por eso, Carlos, vos no puede ser que no tomes yuyitos, si a esta memoria hay que construirla ante todos. Totalmente. Bueno, eso me da pie, mirá, no estaba programado, pero hijos en principio estaba constituido por hijos, hijas de los compañeros desaparecidos, algunos restituidos y algunos que por suerte no fueron apropiados. Y para ello, para relatar la historia, digamos, cómo se constituyó hijos, tenemos unos videos que vamos a compartir con ustedes, que es del canal Encuentro, que en estos videos va contando más o menos la historia de cómo fue sucediendo el encuentro de hijos, cómo se fue constituyendo la agrupación. Este documental se llama Hijos de una misma historia, y cuando Daniela esté por ahí, le vamos a pasar. Mientras tanto, seguimos presentando. En el primer video muestra el primer campamento, que fue exactamente en Córdoba. En las sierras de Córdoba, en la Sierra de Córdoba. Y en el segundo, cómo se formó la sigla Hijos, cómo se constituyó, cómo lo fueron pensando. A mí lo que me impactó fue ese encuentro de conocerse, de verse las caras, de poder contarse las historias, qué iban sintiendo. A mí eso siempre es lo que más te llamó la atención, conmueve de los testimonios vívidos, digamos, porque es como contar otra parte de la historia de los hijos pequeñitos en esa época, cómo lo fueron viviendo. Y nosotros ya cumplimos, ¿cuánto? 25 años estábamos 25 años. El año pasado se cumplieron los 25 años de hijos, así que ponete a pensar que eran hijos e hijas, y también de personas que tuvieron a sus padres, volvieron sus padres de la cárcel, pero también esa necesidad de vincularse, de tener la misma historia, ¿viste? Yo siempre cuento que, por ejemplo, los domingos en mi casa era la reunión de los expresos. Siempre en mi casa había juntada los domingos con toda la expresada, ¿entendés? Porque era eso, de seguir juntándonos, y vos así ibas conociendo hijos de compañeros y compañeras que tenían la misma historia. A mí, yo siempre cuento esto, y no quiero hacerlo que sea autorreferencial, pero nosotros cuando éramos pequeñas, y te estoy hablando, yo ya nací en democracia, teníamos miedo de que qué pasa si vuelve a pasar, de eso que venían los militares, era mucho, y que se llevaban a nuestro papá. Crecimos con esa idea, que después obviamente se fue transformando a través después de la recuperación de los juicios, de lo que fueron los juicios, de lo que fue como la reconstrucción de la historia, la propia historia, y de entender un poco más avanzado, de decir, bueno, no va a volver porque estamos en democracia, porque hay un Estado presente, porque se respetan las instituciones, porque el país, el pueblo no va a permitir, pero es una construcción. Y bueno, yo creo que eso fue hijos, fue encontrarnos. Totalmente. Y después esto que decía yo al principio, los hijos de la misma historia, se amplió un poco más a la población. Por suerte, porque si no estaría acá. Digamos. Por supuesto, y muchos compañeros y compañeras muy comprometidos como vos no estarían dentro de una organización que requiere de un compromiso sumamente importante, ¿no? Sí, para nosotros primero es un honor
Y segundo, una responsabilidad muy grande porque también sentimos a esta altura un compromiso muy, muy especial de seguir esa lucha que iniciaron madres y después abuelas, que la verdad que nos enseñaron y nos siguen enseñando mucho. Y sentimos esa responsabilidad, digamos, de que todo el peso está siendo heredado, digamos, y queremos estar a la altura de las circunstancias. Eso es lo que más a mí también me conmueve de estar en este lugar. Para mí la referencia mundial de lo que es derechos humanos es madres primero y después abuelas, y de eso también vamos a ir contando cuál es la tarea de madres y cuál es la tarea de abuelas, cómo nació abuelas después de madres y cómo nacimos nosotros, que ahora vamos a compartir los videos que estábamos anticipando. El primero de ellos, el del campamento. Pero algo estaban haciendo en La Plata, en Tucumán, en Córdoba. Juntarnos todos fue un paso natural. Queríamos conocernos, vernos las caras. Y en la Semana Santa de 1995 lo hicimos. Vamos a ese campamento de Río Ceballos, gente que había participado del Cortázar, otros hijos desaparecidos de La Plata, de Capital Federal, de Rosario, de Santa Fe. Y me acuerdo que uno de los primeros cimbronazos es que había una cámara y estaban como filmando todo el campamento de Río Ceballos. Y nos empiezan a preguntar cosas. ¿Qué piensan de este encuentro? Y realmente, bueno, es bueno conocer a otros compañeros. Lo siento como hermano, pasó lo mismo que yo. Y eso fue como abriendo puertas. Y en un momento nos reúnen a todos en un lugar, en un galpón que había ahí, porque hacía frío, ¿no? Y bueno, y cada uno cuenta su historia. Cada uno cuenta lo que había pasado. Bueno, en este primer recorte del documental que se llama, del canal Encuentro, que se llama Hijos de una misma historia, podíamos ver cómo los compañeros de ese momento, adolescentes algunos, se reunían en Córdoba en un campamento y se empezaban a relatar sus propias historias, cómo fueron viviendo y empezaron a constituir este espacio político, porque no hay que tenerle miedo a la palabra política. Se hace política en un montón de cuestiones. Se hace política en educación, se hace política en derechos humanos, y eso es lo que nos convoca. Cuando alguien milita por ciertas cuestiones, está haciendo política. No hay que tenerle miedo a esa palabra. Lo que pasa es que la derecha trata de ensuciar cuando uno se compromete con algunas causas, como el feminismo, por ejemplo, o las diversidades, y no está mal hacer política de lo que nos mueve como sociedad. En este segundo fragmento de este documental vamos a ver cómo se constituye, cómo encuentran los compañeros la sigla de hijos. Esa carta, iba pensando en un nombre. Lo que se nos ocurrió es una sigla que es HIJOS, que significaría hijos por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Ese es un nombre que salió. Eso es no son al azar las siglas elegidas, y que bueno, por suerte se terminó de configurar y por suerte hoy es la sigla más conocida como HIJOS. Me parece que un poco lo que va haciendo hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Me parece que son un poco los emblemas que siempre ha tenido HIJOS a lo largo de su historia, ¿no? ¿Te parece que vayamos por el tercero? El tercero ya relata más cuál es el objetivo, ese primer objetivo de HIJOS, y ahí en propias palabras de los compañeros, que esto es un documento histórico, digamos. 500 hijos de detenidos desaparecidos nacieron en cautiverio o fueron secuestrados y entregados a otras familias. Así como nosotros reivindicamos nuestras identidades, a ellos se las robaron. La restitución de nuestros hermanos apropiados es uno de los puntos básicos de nuestra agrupación. Desde ahí nos sumamos a esta lucha, aportando a las investigaciones, dando nuestra mirada generacional, acompañando a las abuelas,
para que un día, cercano, necesario, abracemos a los 400 que faltan. Importante, ¿no? Algunas cuestiones a tener en cuenta. Esta de la mirada generacional, que siempre lo hablamos nosotros en hijos desde nuestro espacio, desde el espacio de militancia que tenemos en un espacio un poco mayor, que es el espacio de memoria, cómo aportamos nuestra perspectiva juvenil, nuestra perspectiva de otra mirada generacional, de haber padecido o visto la historia de otra forma, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos también a resaltar. Ni hablar del tema de identidad, que me parece que va a ser el puntapié del segundo bloque, ¿no, Carlitos? Totalmente, que vamos a tener la visita, la compañía, no visita, de Daniel. 500, según los registros, que los registros nunca llegamos a saber la cifra total, pero aproximadamente son 500 o más de hijes apropiadas. Todavía me conmueve eso. Y que buscamos que recuperen su identidad y saber restituir su identidad. Y también hijos lo que hace en algunas ciudades es querellante, acompaña en los juicios. Y por supuesto que ahora se empleó muchísimo más. Ahora estamos comprometidos en educación, estamos comprometidos en acompañamiento a violencia institucional. Hijos tiene otras tareas. Por ejemplo, nosotros acá estamos acompañando lo que es la conversión del Regimiento 9 en un espacio de memoria, pero no en un espacio como un museo, sino un espacio donde se recreen los derechos humanos y contenga todas las organizaciones sociales, los feminismos, las juventudes, las diversidades, y que puedan haber actividades que restituyan derechos. Totalmente, por eso me parece importante nuestro rol como hijos e hijas y bueno, esta incorporación a los medios de comunicación, ¿no? A seguir la tarea por otros espacios para llegar a más personas. Me parece que eso es el puntapié inicial también de este proyecto de radio, de poder alcanzar a más personas, a esas personas que todavía no conocen esta historia, a quienes todavía no recuperaron su identidad y tienen alguna duda. Seguramente ahora vamos a hablar del tema, así que no se pierdan los próximos bloques y también daremos información sobre dónde poder acercarse. Me parece que también como hijos e hijas en la construcción y reconstrucción de esta historia tenemos que aportar a seguir buscando, tratando de vincular esos lazos que se rompieron en la dictadura, ¿no? Me parece que por ahí viene la canción, diría mi papá, de poder reconstruirnos, ¿no? Totalmente. Y aparte de una sanación primero a todas las víctimas y una sanación social, digamos. Precisamente esa es la mirada que yo tengo, digamos, en esto de nunca un pueblo puede ser sano si no reconstituye y acepta la historia, digamos. Eso es parte de la constitución sana de una sociedad. Y por suerte tenemos muestra de que vamos sanando. Todavía estamos en proceso. Una de las últimas muestras de este proceso de sanación fue el masivo pañuelazo del 2x1, por ejemplo. Que ayer creo que se cumplió un aniversario más de esa movilización que hubo a nivel nacional. Contundente. Sí, y ¿sabes qué? Espontáneo. La gente dijo, no, hasta acá. Todo bien, Mauricio Macri, con tus medidas, porque había mucha gente que seguramente habrá votado y habrá ido a la marcha, pero con los derechos humanos no. Exacto. Hay lugares donde el pueblo argentino no quiere volver más, nunca más. Vamos a un corte y seguimos en el segundo bloque con Daniel Cian.